En las brumas del tiempo, cuando la naturaleza reinaba suprema y la magia impregnaba el aire, habitaban los celtas. Un pueblo guerrero, sabio y profundamente conectado con la tierra. Entre ellos, los druidas ocupaban un lugar especial. Eran los guardianes del conocimiento, los maestros de la naturaleza y los intermediarios entre el mundo visible y el invisible. Los druidas poseían un conocimiento profundo de la naturaleza, la astronomía, la mitología y la magia. Eran los responsables de preservar y transmitir la sabiduría ancestral. Realizaban rituales y ceremonias para honrar a los dioses y diosas celtas. Actuaban como jueces, consejeros y sanadores en sus comunidades. En este video, exploraremos el fascinante mundo de los druidas. Te invito a unirte a este viaje de aprendizaje y a descubrir la sabiduría ancestral de los druidas. Bienvenidos. La druidaría es una práctica religiosa, filosófica y espiritual que se originó en las culturas celtas de la antigua Europa, particularmente en las regiones de lo que hoy son Irlanda, Escocia, Gales y partes de Francia e Inglaterra. Los druidas eran miembros de una clase sacerdotal y erudita en estas sociedades celtas, y desempeñaban un papel crucial en la religión, la medicina, la justicia y la educación de sus comunidades. Conocimiento esotérico. Los druidas estaban muy versados en el conocimiento de la naturaleza, la astronomía, la mitología y la magia. Se les atribuía el dominio de las artes adivinatorias y la capacidad de interpretar los signos de la naturaleza. La astronomía de los druidas. Los druidas, sabios guardianes de la cultura celta, poseían un profundo conocimiento de la astronomía. Observaban y registraban los movimientos de los astros, interpretándolos como señales de los dioses y como guía para la vida diaria. Para los druidas, el cosmos era un reflejo del mundo terrenal, las estrellas, los planetas y la luna tenían un significado simbólico y religioso. Los ciclos lunares marcaban el ritmo de las fiestas y actividades agrícolas. Los solsticios y equinoccios eran considerados momentos sagrados de renovación y cambio. Los druidas utilizaban la astronomía para predecir el futuro, observaban los eclipses, las fases lunares y las conjunciones planetarias para pronosticar eventos importantes. Medir el tiempo, desarrollaron calendarios lunares y solares para organizar la vida social y agrícola. Navegar, se guiaban por las estrellas para realizar viajes marítimos y terrestres. Comprender la naturaleza, observaban los ciclos celestes para entender los fenómenos naturales como las mareas y las estaciones. Algunos de los conocimientos astronómicos de los druidas. Identificaron las constelaciones y les dieron nombres relacionados con su mitología. Calcularon la duración del año solar con gran precisión. Predijeron eclipses y otros eventos celestes. Construyeron monumentos megalíticos alineados con los astros, como Stonehenge, en Inglaterra. La astronomía era una parte integral de la vida y la espiritualidad celta. Los druidas transmitían sus conocimientos astronómicos de forma oral a sus aprendices. La astronomía se utilizaba en rituales y ceremonias para conectar con el mundo celestial. Los druidas creían que la posición de los astros podía influir en el destino de las personas y las comunidades. Aunque gran parte de su conocimiento se ha perdido, su legado sigue vivo en la cultura occidental. Religión y espiritualidad. La religión y la espiritualidad de los druidas, guardianes del saber en la cultura celta, se caracterizaban por una profunda conexión con la naturaleza y una visión holística del universo. Características principales. Reverencia a la naturaleza. Los druidas consideraban que la naturaleza era sagrada y la veneraban en sus bosques, ríos, montañas y manantiales. Politeísmo. Creían en una multitud de dioses y diosas asociados a las fuerzas naturales y los ciclos de la vida. Animismo. Atribuían un alma a todos los seres vivos, incluyendo animales, plantas y objetos naturales. Druidismo. Los druidas eran los sacerdotes y filósofos de la sociedad celta, responsables de preservar y transmitir la sabiduría ancestral. Prácticas y rituales. Sacrificios, ofrendas a los dioses para agradecer favores o pedir protección.
Adivinación, interpretación de los sueños, los presagios y los movimientos de los astros para predecir el futuro. Ceremonias, rituales para celebrar los solsticios, equinoccios y otras fechas importantes del calendario celta. Medicina natural, utilización de plantas y hierbas para curar enfermedades y dolencias. Sabiduría y conocimiento, cosmología, los druidas tenían una visión del universo como un ser vivo en constante transformación. Filosofía, reflexionaban sobre la naturaleza del bien y del mal, el destino y el alma humana. Educación y transmisión de conocimientos. Los druidas tenían un sistema educativo formal en el que los jóvenes aprendices recibían instrucción en diversas disciplinas, incluyendo la filosofía, la astronomía, la poesía y la medicina. La tradición oral era fundamental en la transmisión de este conocimiento de generación en generación. Rol social. Los druidas eran una clase especializada en la sociedad celta, que se ocupaba de asuntos religiosos, legales, educativos y médicos. Eran considerados como sabios y respetados dentro de sus comunidades. Los celtas. Los celtas fueron un pueblo indoeuropeo que habitó gran parte de Europa occidental y central desde la Edad del Hierro hasta la época romana. Su cultura se caracterizó por su lengua, religión, arte y tradiciones únicas. Orígenes. Protoceltas, se originaron en Europa central durante la Edad del Bronce. Migraciones, expansión hacia el oeste y el sur a partir del siglo VIII a.C. Territorio, abarcaron desde Gran Bretaña e Irlanda hasta Francia, España y partes de Europa central. Organización social, jerarquía basada en guerreros, sacerdotes y druidas. Vida cotidiana, agricultura, ganadería, comercio y artesanía, arte, metalurgia, joyería, cerámica y escultura. Religión, politeísta, con deidades relacionadas con la naturaleza. Lengua, familia de lenguas celtas, con diferentes dialectos. Acontecimientos históricos. Contactos con el Mediterráneo. Intercambio comercial y cultural con griegos y romanos. Conflictos con Roma. Guerras de conquista romanas desde el siglo II a.C. Asimilación, la cultura celta se fusionó con la romana en gran parte de Europa. Legado, influencia en la cultura occidental, idiomas, arte, tradiciones y folclore. Figuras importantes. Vercingetorix, líder galo que se opuso a Julio César. Boudica, reina guerrera que luchó contra los romanos en Britania. San Patricio, evangelizador de Irlanda. Los celtas eran un grupo étnico y cultural que habitaba gran parte de Europa occidental y central durante la Edad del Hierro y la Antigüedad. A lo largo de su historia, los celtas se dividieron en numerosas tribus y grupos con diferentes identidades culturales y características distintivas. Aquí hay una breve descripción de algunos de los principales grupos celtas y sus características. Gálatas. Los gálatas eran un grupo celta que migró hacia Anatolia, la actual Turquía, en el siglo III a.C. Después de derrotar a los griegos en la batalla de Aníbal y saquear el norte de Grecia, se establecieron en la región central de Anatolia, formando un estado independiente conocido como Galicia. Los gálatas conservaron muchas de sus tradiciones celtas mientras se mezclaban con las culturas locales. Gálatas insulares. Estos celtas ocupaban las islas británicas antes de la llegada de los romanos. Se dividían en diferentes tribus, como los icenos, los brigantis y los cálidos, cada una con su propio sistema político y liderazgo. Eran conocidos por su habilidad en la metalurgia, la artesanía y la guerra. Gálatas continentales, los celtas que habitaban en Europa continental, en regiones como la Galia, Francia, Hispania, España, y partes de Italia, eran conocidos colectivamente como gálatas continentales. Se organizaron en numerosas tribus, como los arvernos, los sinans y los helvecios. Los gálatas continentales eran famosos por su ferocidad en la batalla y sus elaboradas obras de arte, como las joyas y los torques de oro. Pictos.
Los pictos eran un grupo celta que habitaba lo que ahora es Escocia durante la Edad Media. Eran conocidos por sus tatuajes corporales y su reputación como feroces guerreros. Los pictos mantuvieron una cultura distintiva y resistieron la influencia romana en la región durante siglos. Britons. Los Britons eran un grupo celta que habitaba lo que ahora son Inglaterra y Gales durante la época romana. Se organizaron en numerosas tribus, como los Icenos, los Brigantis y los Ordovicos. Los Britons resistieron la invasión romana, pero finalmente fueron conquistados y absorbidos en el Imperio Romano. Galeses. Los galeses son los descendientes modernos de los Britons celtas que habitaron Gales durante la Antigüedad y la Edad Media. Conservan una identidad cultural distinta y una lengua celta propia, el galés. Estos son solo algunos de los grupos celtas más prominentes, pero hay muchos otros que contribuyeron a la rica historia y cultura celta en toda Europa. Cada uno tenía sus propias tradiciones, dialectos, líderes y formas de organización social, pero compartían una herencia cultural común y una conexión con las tierras que habitaban. La absorción de la cultura celta en el cristianismo. La profunda reverencia celta por la naturaleza y los ciclos naturales impregnó las tradiciones espirituales de Europa occidental, dejando una huella indeleble en el cristianismo. A medida que el cristianismo se extendía por el continente, absorbió y adaptó muchos elementos de la religión celta, creando un sincretismo único que aún hoy se puede observar. Veneración de los árboles. Los celtas consideraban los árboles como seres sagrados, morada de espíritus y fuente de sabiduría. El cristianismo adoptó esta veneración, dedicando árboles a santos y utilizando ramas en rituales. Lugares sagrados. Los celtas veneraban manantiales, pozos, montañas y bosques como lugares sagrados. El cristianismo construyó iglesias y monasterios en estos lugares, santificándolos. Ejemplos: Glastonbury Thor, Mutza Michel, Ayona Bay. Fiestas y celebraciones. Las fiestas celtas que celebraban solsticios, equinoccios y otras fechas importantes fueron reinterpretadas como fiestas cristianas. Navidad coincide con el solsticio de invierno, y la Pascua con la primavera. Samhain, la fiesta celta del final del verano, se transformó en Halloween. Figuras míticas. Algunos personajes celtas fueron reinterpretados como santos o figuras cristianas como San Brigid, Brígida de Kildare. Brigid ha ganado un creciente número de seguidores en el siglo XXI. Los devotos se inspiran en la Santa Brigid y en Brigid, la antigua diosa pagana, cuyo nombre y atributos comparte, como símbolo de la espiritualidad y el empoderamiento femeninos. Epouna. Diosa celta de los caballos, la fertilidad y la protección. Asociada con Santa Genoveva, patrona de París. Atributos: caballo, yegua, manzana. Es importante recordar que este proceso de absorción no fue uniforme. Algunas deidades celtas fueron completamente reemplazadas por sus contrapartes cristianas. Otras se fusionaron con santos cristianos, creando figuras híbridas. Algunas deidades se resistieron a la cristianización y se convirtieron en figuras del folclore y la leyenda. La absorción de las deidades celtas en el cristianismo es un testimonio de la profunda influencia que la cultura celta tuvo en la formación de la Europa occidental. Arte y simbolismo. Los símbolos celtas como la cruz celta, el nudo infinito y la triple espiral se incorporaron al arte cristiano. Las cruces celtas se encuentran en iglesias y cementerios por toda Europa. El simbolismo celta se utiliza en joyería, tatuajes y otros objetos decorativos. Medicina y herbolaria. Los celtas tenían un profundo conocimiento de las propiedades medicinales de las plantas y hierbas, y muchas de sus prácticas de medicina herbal han influido en la medicina occidental. Muchas plantas utilizadas por los celtas, como el saúco y el espino, todavía se utilizan en la medicina herbal contemporánea. Música y danza. La música y la danza celtas continúan siendo una parte vibrante de la cultura occidental. Los instrumentos tradicionales celtas, como la gaita, el arpa y el violín,
se utilizan en una variedad de géneros musicales, desde la música folclórica hasta el rock y la música clásica. Las danzas tradicionales celtas, como el jig y la reel, también son populares en festivales y eventos culturales en toda Europa. Lengua y literatura. Aunque gran parte de la lengua y literatura celta se perdió con el tiempo, algunas palabras y conceptos celtas han perdurado en los idiomas modernos de Europa Occidental. Por ejemplo, muchas palabras del galés y el gaélico irlandés han encontrado su camino en el inglés moderno, y las historias y mitos celtas han inspirado a escritores y artistas a lo largo de los siglos. Arquitectura y paisajismo. Aunque gran parte de la arquitectura celta se ha perdido, algunas estructuras y monumentos celtas, como los túmulos y los dólmenes, todavía se pueden encontrar en toda Europa Occidental. Además, la estética celta ha influido en el diseño de jardines y paisajes, con su énfasis en la armonía con la naturaleza y los elementos naturales. Renacimiento celta, interés por la cultura celta en los siglos XIX y XX. El Renacimiento celta es un concepto que hace referencia a un resurgimiento de interés y valoración por la cultura, la historia y las tradiciones celtas que ocurrió a partir del siglo XIX y continúa hasta la actualidad. Este renacimiento ha tenido un impacto significativo en diversos ámbitos culturales, artísticos, espirituales y políticos. Aquí hay algunas características y áreas de influencia del Renacimiento celta desde el siglo XIX hasta la actualidad. Revitalización del idioma y la literatura. Durante el Renacimiento celta, ha habido un renovado interés en los idiomas celtas, como el gaélico irlandés, el gaélico escocés, el galés y el bretón. Se han realizado esfuerzos para preservar, revitalizar y promover estos idiomas, así como para fomentar la literatura y la poesía en ellos. Resurgimiento de la música y la danza celtas. La música y la danza celtas experimentaron un renacimiento durante el siglo XIX y han continuado prosperando hasta la actualidad. Artistas y grupos musicales celtas han ganado popularidad internacional, fusionando la música tradicional con géneros contemporáneos y explorando nuevas formas de expresión artística. Artes visuales y artesanía. El arte celta, con sus intrincados diseños geométricos y motivos naturales, ha inspirado a artistas y artesanos en todo el mundo. Desde la creación de joyería y obras de arte hasta la decoración de interiores y la moda, el arte celta ha dejado una marca distintiva en la cultura visual contemporánea. Espiritualidad y neodruidismo. El Renacimiento celta ha visto un resurgimiento en la espiritualidad celta y en movimientos religiosos como el neodruidismo. Los seguidores de estas tradiciones buscan reconectar con la naturaleza, honrar a los antiguos dioses y diosas celtas, y revivir prácticas espirituales y rituales de la antigua religión celta. Turismo y promoción cultural. Las regiones celtas han visto un aumento en el turismo cultural, con visitantes interesados en explorar la historia, la arqueología, la música y las tradiciones de estas regiones. Festivales culturales, eventos folclóricos y celebraciones celtas se han vuelto populares en toda Europa y más allá. Identidad cultural y orgullo celta. El Renacimiento celta ha contribuido a fortalecer el sentido de identidad cultural y el orgullo entre las comunidades celtas y las personas de ascendencia celta en todo el mundo. Se han formado organizaciones culturales y grupos de defensa para promover y proteger la herencia celta. ¿El legado celta es un tesoro cultural que sigue vivo en la actualidad? Los druidas, con su profunda sabiduría y conexión con la naturaleza, nos inspiran a revalorizar nuestras raíces ancestrales y a buscar un equilibrio con el mundo natural. La absorción de la cultura celta en el cristianismo es un testimonio de la profunda conexión entre la espiritualidad humana y la naturaleza. A medida que exploramos esta fascinante intersección entre lo antiguo y lo moderno, nos encontramos con un rico tapiz de creencias y tradiciones que continúan enriqueciendo nuestras vidas hoy en día. Que este viaje nos inspire a profundizar en nuestra comprensión de las raíces de nuestras creencias y a celebrar la diversidad espiritual que nos une como humanidad. Te invito a seguir explorando este fascinante mundo y a descubrir cómo la cultura celta puede enriquecer tu vida. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje a través de las antiguas tierras celtas.
¿Crees que la sabiduría ancestral puede ser útil en el mundo actual? ¿Qué otros elementos de la cultura celta crees que han influido en el cristianismo? ¿Cómo crees que la absorción de la cultura celta en el cristianismo ha afectado nuestras creencias y prácticas religiosas? Deja tus comentarios y comparte tus pensamientos. Los estaremos leyendo. Si te gustó este video, te invito a darle un like y a suscribirte a nuestro canal. Si ya estás suscrito, activa las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas entregas. También puedes compartir este contenido con tus amigos y familiares que puedan estar interesados en este tema. Gracias por vernos y apoyarnos. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Y felices lunas.